¿Les parece si iniciamos con con la clase? Tenemos dos lecturitas, ¿sale? Tenemos dos lecturas que en realidad una tiene que ver un poco con la evaluación, cuáles son los conceptos y las funciones y tipos, ¿no? O la otra ya tendría que ver precisamente con bueno, con estos conceptos básicos, programa de evaluación y evaluación de programas. Las dos lecturas son separadas, pero se unen porque, bueno, también vemos lo que son programas y evaluación. En la primera, ahora vamos a empezar de manera diferente. ¿Les parece si empiezan ustedes con su participación y vamos em, pues digamos compartiendo o clarificando en el proceso de, de la de las de la exposición digamos que ustedes están haciendo. Entonces no sé si Joana o Gise quisieran participar, bueno, comenzar alguna de las dos, ¿no? O podríamos comenzar con la compañera Joana si es que quiere o con la compañera Gise. Mm, ¿Cómo que? Adelante, Eh, Gise. Ya tienes el micrófono. Adelante. eh, Creo que esta lectura, una de las lecturas ya la habíamos leído con anterioridad, Ajá, en otro momento, sí. en otro momento. Eh, Nos habla sobre el concepto de lo que es la evaluación. Nos menciona que pues la evaluación está presente en cualquier área, en todas las áreas. Eh, y que, pues hablando en este sentido educativo, la evaluación va a perseguir lo que es los objetivos de lo que es la educación. Eh, Ahí no solo se va a realizar una evaluación, ¿cómo se llama? Heterogénea, sí. Bueno, se va a realizar una evaluación a cada componente de la educación, Ajá. tanto como del aprendizaje de los alumnos, de la enseñanza de los profesores, los contenidos, los métodos, todo tiene que llevar una evaluación. Ok, sí. Eh, nos, mm, Nos dice que también bueno, la evaluación muchas veces es confundida, por eso ahorita estamos viendo todo lo de la parte de la conceptualización de la evaluación una Ujú, vez más, ujú, para que de cierta forma nos quede más claro lo que es la evaluación y cuál es su objetivo dentro de lo que es la educación. ujú. Nos dice que pues la evaluación pues, va a ser una actividad inherente a la actividad humana, Ujú. que va a ser intencional, sistemática y debe de cierta forma determinar el valor de algo, Ujú. a diferencia de lo que es la calificación, ya que la calificación pues nada más es una valoración en la parte educativa, es como la valoración de una conducta. Ajá. Eh, es más una expresión, nos decía que era una expresión cuan- cuantitativa Ujú. o algo así, que nos permite pues hacer juicios sobre la actividad o los logros de los alumnos. Ok. Mm, Nos dice que para que sea una verdadera evaluación, esta siempre nos debe de llevar a tomar decisiones, que no basta solo con
no sé, hacer un examen y que ese examen se quede ahí, no haya ni siquiera una retroalimentación para saber, oye, pues me equivoqué en esto, o por qué estoy equivocado en esto. Solo tiene ese mismo examen debe brindar las herramientas o la información para poder tomar decisiones. Tal vez la forma en la práctica del docente a lo mejor no fue la correcta y así, ¿no? Entonces ahí se lleva a cabo una modificación. Entonces esa evaluación sirvió de cierta manera para tomar ciertas decisiones con respecto a la práctica. Ok. Eh, Nos decía que esta evaluación va a implicar lo que es la recogida de información Ujú, eh, para poder después interpretar su función de dicha información. Mm, y poder hacer pues un juicio que va a permitir tomar decisiones o orientar la acción, tanto ya puede ser del docente, del alumno, de las autoridades para un fin que es la mejora en la educación, en el aprendizaje. ujú, Este, eh, también nos mencionaba que hay que diferenciar lo que es la investigación, ujú, ya que muchas veces solemos confundir o se suele confundir la evaluación con la investigación, pero la evaluación nos decía que al hacer esta evaluación en la recogida de estos datos, nos llevan a tomar o a eh, orientar una acción de manera inmediata ujú, y una investigación solo busca de cierta forma generar leyes o principios que no se van a implementar de una forma inmediata como lo es la evaluación. Dentro de lo que eran los ámbitos, nos hablaba de que pues prácticamente la evaluación se va a expandir a todos los ámbitos educativos, como lo mencionaba al principio, se van a hacer valoraciones con respecto, o evaluaciones con respecto a las actitudes, a ujú, los programas, a, no sé, los currículum, eh, todo la estructura del de las instituciones, etcétera, ¿no? ujú, Eh, entonces, en esos ámbitos, pues abarca muchos ámbitos. Hablaba de la evaluación de promoción. Eh, nos decían que esta evaluación va a promover que, que se tomen decisiones, es decir, o que se busque un fin para mejorar la educación. Va a ser de cierta forma un elemento que va a ser estimulante ujú. para este proceso de mejora. Eh, y ya posteriormente pues nos hablaba de los tipos de la evaluación, como ya conocemos la formativa, que es implementada para pues tomar en cuenta todo el proceso, no solo los resultados. También la sumativa, que pues se enfoca más como en los resultados o todos los procesos terminados. Eh, Ok. mm, Nos hablaba también de la evaluación parcial, no, global primero, Ujú, ajá, ujú, creo, sí. Eh, Abarca, ay,
eh, abarca todo, que abarca todos los componentes de bueno, tal vez de un sistema o toda la parte educativa, como son los alumnos, el centro como tal, el programa que se está implementando, todo de una manera holística. Ujú. Y la parcial que mm, va a ser una valoración de un determinado componente, es decir, a lo mejor solo de los alumnos Ok, o a lo mejor solo del programa. ok, sí. Em, la evaluación interna, interna que pues es realizada por los mismos integrantes, por los que están inmersos en el contexto, en la situación. Y aquí nos dice que se puede llevar a cabo lo que es la autoevaluación, Ok, la heteroevaluación y la coevaluación. Igual anteriormente empecemos. También dice que está la evaluación externa. Aquí nos habla de que agentes externos de, de al entorno o por ejemplo, a la institución, llegan a hacer una evaluación, pero que esta pues no va a ser lo suficientemente, ¿cómo se verídica, eficaz, ya que pues no están presentes en todo este proceso, ¿no? De que la escuela vaya mejorando. ujú, Entonces, no se dan cuenta de todo lo que se ha realizado para ello y ellos solo van a ver, pueden la escuela haber hecho mucho o tenido muchos avances con respecto, no sé, a un tema en específico como la deserción de los alumnos, y pues sí, se ha tenido un avance, pero cuando llega alguien externo dice, no, pues aquí los alumnos son pocos, siguen abandonando la escuela y ujú, cosas, ¿no? ujú. Y no se dan cuenta de que a lo mejor sí, falta mucho por hacer, pero todos los esfuerzos que ya se hicieron anteriormente. Claro. Eh, También nos habla de una evaluación inicial, Ujú, que pues como ya sabemos se realiza al comienzo de un curso, pues sí, de un curso, ujú. y se pues recogen datos de acuerdo eh, a lo que tal vez ya se sabe, es como una evaluación diagnóstica, Ok, sí. y la procesual, nos dice que la evaluación procesual, Ajá, esta es como la formativa, me parece, ajá. que va haciendo su valoración de acuerdo al proceso, ¿no? Va recogiendo datos durante el proceso, Ok. y la evaluación final, que pues ya de manera terminado tal vez el curso, pues ya se hace una valoración de todo lo realizado, de todo el aprendizaje, y pues ya esa sería la parte pues final, ¿no? Se hace digamos, una evaluación holística de todo el proceso, de todos los resultados, etc. Y nos hablaba también una parte que me gustaría que nos explicara más sobre el criterio de comparación, Ujú. que no logré comprenderlo por completo, pero mm, que se hace, se compara un objeto un objeto de evaluación con, nos decía que creo que era un patrón o un criterio. Ah, Eh, y ya, bueno, nos mencionaba que en el caso de que la referencia sea el propio sujeto, eh,
se beneficiaba la autorreferencia, algo así. Ujú. Bueno, es que realmente no comprendí del todo esa parte, Ok, pero bueno. Y pues como siempre ya hemos mencionado que la evaluación nos debe servir para mejorar, para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar. Si no se toman decisiones a partir de una evaluación, pues no nos sirve de nada, ya que no nos va a permitir cumplir con los objetivos y solo pues sería una evaluación que no, que no nos aportaría nada. ok. Sería una evaluación más estandarizada, Ujú. pues no, que solo se va a enfocar en adquirir o integrar datos, pero que con ellos pues no se va a hacer nada. Entonces lo que queremos es que a través de esta evaluación nos dé información que nos permita tomar decisiones y mejorar. Ok, ok, que finalmente ese es bueno, ese es el fin último de la evaluación, ¿no? ¿Para qué queremos una evaluación cuantitativa donde nada más me dé un número, 6, 7, 8, 9, 10, que no significa nada y que precisamente no me otorga información para que yo pueda mejorar, no en ese sentido de calificación, sino más bien en ese sentido am, de autorreferencia, ¿no? Que mencionaba su compañera Gise hace un momento. Bueno, dice, según el criterio de comparación, voy a leer este pequeño, este pequeño parrafito, partes del pequeño párrafo para que lo vayamos despedazando y veamos a qué se refiere. Dice textualmente, perdón, el criterio de comparación es cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas. Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación, necesitamos tener precisamente un tipo de comparación, ¿no es cierto? Es decir, am, déjenme buscar un ejemplito. Ok, digamos en primaria, ¿no? Cuando nosotros hacemos una evaluación y llámese la evaluación no precisamente escrita, sino puede ser lúdica o puede ser oral, ¿no? Y, y le decimos al niño, por ejemplo, oye, necesito que me ayudes a leer esto. Y el niño agarra el espacio, el objeto con el que va a leer, ¿no? Y empieza a leer ese espacio. ¿Cuál es nuestro criterio de evaluación? ¿No? Es decir, parte de nuestro criterio de evaluación tiene que ver con un objeto de comparación o con un sujeto de comparación, puede ser nosotros mismos. Le comparamos con nosotros mismos o le comparamos con sus compañeritos y la forma de lectura. Es decir, el niño comienza a leer y entonces en ese sentido, en primero, es un logro demasiado grande porque los niños por lo general no leen en primero de primaria, ¿no? Pero si ya empieza a leer, si ya empieza a unir las letras, las vocales, las consonantes, etcétera, eh, nos damos cuenta que ya hay un marco de referencia. Es decir, miren, ahora lo podemos hacer mucho más fácil, por ejemplo, en mi caso, cómo tengo este criterio de comparación con respecto a el propio sujeto. ¿No? En este caso, mi sobrino agarra la computadora y quiere buscar algo y entonces ya conoce las letras, ¿no? Y lo que hace es teclear lo que quiere buscar. Es decir, ya hay una referencia. Él ya tiene una referencia de lo que quiere encontrar y lo teclea y le da enter.
Es decir, ahí ya tiene dos tipos de conocimiento. O ya tiene un conocimiento más amplio en el sentido de que él sabe, ¿no? Que se puede, que él puede buscar lo que él desea. En ese caso, lo que dice en la parte de abajo, en una de las primeras situaciones, dice en caso de que la referencia sea el propio sujeto, ¿no? Es decir, yo como sujeto, eh, ¿qué es lo que ya sé? ¿Cómo me comparo conmigo mismo? O en otras palabras, eh, la única competencia de competir, es decir, de lograr mejores éxitos, no es con los otros o con las otras, sino es conmigo mismo. En ese sentido, tendríamos que ver las capacidades del sujeto, los intereses del sujeto, cuáles son las metas del sujeto que se ha propuesto alcanzar, ¿no? Considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el propio sujeto, ¿no? Y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos. Otra vez pongo un ejemplo de mi sobrino. Mi sobrino puede jugar cualquier jueguito que le pongan en la computadora y lo entiende muy rápidamente. ¿Por qué? Porque uno de sus intereses precisamente es el juego. ¿Cuál es una de sus metas? Pues ser muy buen jugador, ¿no? Él se ha propuesto alcanzar esas metas, aunque no lo pongamos así como tal, ¿no? Para él lo que le interesa es jugar mejor, ¿no? Y jugar cualquier juego. Entonces, en ese sentido, justamente ahora que se quedó sin la computadora que tenía específicamente para juegos y tiene otra que no tiene las mismas capacidades, él buscó sus intereses, ¿no? Buscó sus intereses y entonces encontró jueguitos en la red que no pesan tanto, que se juegan en un servidor y que él puede jugar desde su equipo que no tiene tanta capacidad. Y en ese sentido, él es su propia referencia, él compite contra él mismo. ¿No? Él comprende qué teclas hay que manejar, ni siquiera tiene que estar viendo las teclas que va a tocar porque él está viendo precisamente la pantalla y las teclas las mueve automáticamente. Bueno, es un decir automáticamente, en realidad ya lo, él ya lo introdució, ya lo introdujo en su forma de estar dentro de la computadora y entonces, pues eso, ya puede jugar sin la necesidad de estar viendo qué tecla manejar. Y más aún porque las teclas que maneja en el teclado prácticamente son las mismas para todos los juegos. Ahora, hay otro problema que quizás en algunos otros juegos son otras teclas. Bueno, ¿cómo es que él eh, logra saber cuáles teclas son? ¿No? Pues hay un proceso con respecto a los aprendizajes previos de que él lee las instrucciones. Se toma el tiempo para leer las instrucciones, las comprende, conoce la distribución del teclado, aprendizajes previos. Y entonces se va directamente a esas teclas. No es que haga como nosotros, que compramos un teléfono nuevo y lo primero que hacemos es conectarlo y picarle por todos lados para ver cómo funciona, ¿no es cierto? No leemos el manual. Y en ese sentido, estas nuevas generaciones, para aprender nuevas cosas con respecto a los conocimientos previos, pueden entonces um, avanzar en sus conocimientos y ellos mismos se están evaluando. Es una autoevaluación, ¿sale? Es una autoevaluación porque entonces, si ellos no saben bien el manejo de la combinación de teclas, pues posiblemente van a perder en el juego, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentan al propio ordenador o al propio servidor, que eventualmente, conforme van avanzando,
el propio ordenador, el propio servidor va haciendo que el otro muñequito, el otro objeto sea más difícil de superar. Adelante, compañera Itzel. Bueno, en en esa parte yo investigué y le entendí de otra manera. Bueno, sí, similar a usted, Ujú, pero se enfocaba ese ejemplo como más parte del docente, algo así, ujú, donde nos decía que realmente la evaluación comparativa nos, nos guiaba realmente a hacer una comparación en el cual el alumno de lo que hace ujú, a lo que a lo que ya debería saber hacer, algo ujú, así le entendí. ujú, Realmente, bueno, traía un pequeño ejemplo que, por ejemplo, ay, perdón, u- un alumno, ¿no? ujú, No, es como usted dice, pone una actividad, ¿no? En el cual se le evalúa con una calificación en cual cuantitativa que sería de 10 puntos, ujú. pero ella pues nada más logra alcanzar 5 puntos, ¿no? Ok. Entonces aquí es donde la maestra saca lo que es la comparación, en el cual identifica qué es lo que está pasando, porque no el alumno alcanzó los otros 5 puntos para lograr no sé, la calificación. Y es de aquí donde hace la comparación en el cual lo que el alumno hace a lo que el alumno ya debería saber hacer. Ujú. Bueno, es lo que así medio entendí. Sí, sí, en ese sentido, este segundo paso es con respecto, o esto que comentas es con respecto a esta referencia o la heterorreferencia, que, bueno, am, sí, es cierto que nosotros como docentes necesitamos tener un criterio de evaluación y ese criterio de evaluación lo comparamos con precisamente lo que alcanzó el alumno o la alumna. En este ejemplo que estoy poniendo es precisamente que el propio alumno, la propia alumna, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus metas, ¿no? Y de acuerdo a sus conocimientos previos, logra nuevos conocimientos. Am, imaginemos que este ejemplo que les ponía es con respecto a mi sobrino y cómo él va alcanzando sus conocimientos con respecto a algo que le apasiona, ¿no? Que son los videojuegos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye eso en lo educativo? ¿Qué le proponen esos juegos en lo educativo? ¿No? ¿Qué le proponen? Es decir, ¿cómo es que de verdad los videojuegos le sirven para lo educativo o nada más es en ese sentido, digamos, de diversión? Recordemos que siempre una persona o un niño para que aprenda más debe de divertirse. Em, y en ese sentido deberíamos de buscar estas alternativas de diversión para ellos. No solamente en este sentido de comparación de que se compare con una heterorreferencia, ¿no? Sino que comparemos más en este sentido con lo que él puede alcanzar y por qué lo está alcanzando, ¿no? En qué momento está alcanzando y cómo hacemos entonces en ese otro sentido del que comenta su compañera Itzel, cómo hacemos para que busquemos otras estrategias en este sentido de nuestras referencias, de nuestros criterios, para que ellos lleguen a alcanzar el conocimiento deseado, ¿no? Bueno, ¿querías decir algo, Itzel? Y después le damos la palabra a la compañera Gise. Sí, bueno, realmente están los dos ejemplos, ¿no? El de Ujú. usted y el otro. Incluso hasta nosotros, ajá, como usted dice, comparar nosotros nuestro aprendizaje, el de a lo mejor con lo que hemos avanzado, ¿no? En esa cuestión. Ok, muchas gracias, Itzel. Sí, en ese sentido de
Am, Miren, hay profesores muy locos que, bueno, tienen, por ejemplo, que enviar calificaciones, pero que les dejan a ustedes aprender de acuerdo a los objetivos que ustedes mismos se van formando y forjando en ese sentido de comparación, pero no en ese sentido de comparación con el otro, con la otra, sino de comparación conmigo mismo. ¿Qué es lo que yo aprendí? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Hay algún inconveniente ahí? Porque muchas veces nosotros no nos damos tanta cuenta que tanto estamos realmente aprendiendo o si hay un avance o no. Adelante, compañera Gise. Como en el enfoque por competencias, ¿no? De que al darnos de cierta manera lo que se está esperando que logremos, nosotros Ajá. vamos a poner como mayor empeño en realizarlo, porque ya sabemos lo que tenemos que realizar y lo realizamos. Ujú, E incluso nos da como cierta pauta para que desarrollemos más nuestra creatividad, ¿no? Para superar estos estándares que nos ponen, digamos, en las rubricas, ¿no? Incluso en la evaluación también basada en competencias, sería como esa parte donde hay unas rúbricas, ¿sí? Que ujú, dicen, comprendo el concepto de no sé ujú. qué. Ok. Y ya tú te pones a pensar, ¿sí lo comprendí o no lo comprendí? Ujú, Y digo, no, pues sí, por esto, por el otro. Ah, entonces le pongo, sí, sí lo comprendo, o no lo comprendí, así, ¿no? Entonces ahí sería como una combinación de una autorreferencia y heteroreferencia. ok. Sí. Sí. Es en ese sentido que nosotros debemos de manejar ambas. Por eso menciona estos dos criterios de comparación. Uno, donde comparamos o se compara el alumno consigo mismo, ¿no? O sea, la lucha por aprender más no es por ganar el 10 a Itzel o por ser mejor que Itzel o ser mejor que Abby o hacer la comparación entre dos sujetos, ¿no? Sino más bien entre el propio sujeto. ¿Qué es lo que sé? ¿Cuáles son mis competencias? Ya lo decía la compañera Gise. Y qué tanto he avanzado. Y en ese sentido, somos también nosotros los docentes los que debemos dar cuenta de lo que ellos en su propia competencia han avanzado, ¿no? Es decir, cuando compiten con ellos mismos, qué tanto han avanzado, dónde están, en qué punto y en dónde están ahora. Algo de eso lo hacemos en algún momento dentro de estas clases. En algún momento yo les he comentado, retrocedamos, rememoremos, recordemos cómo teníamos la educación o cómo pensábamos la educación en el primer cuatrimestre y ahora cómo pensamos la educación. Y sí o no estamos haciendo una autorreferencia, ¿no es cierto? O sea, tú te pones a pensar, o al menos eso quiero pensar, que me recuerdo a mí misma cuando entré al primer cuatrimestre y digo, creo que yo pensaba la educación de esta manera y ahora estoy pensando la educación de esta otra manera. O mismas nosotras nos damos cuenta, por ejemplo, Itzel dice, es que yo lo comprendí de esta otra manera porque estudié y a mí me parece que es esto. Es decir, no somos solamente, digamos, discentes que se quedan con lo que les dice el profesor, sino que antes de que el profesor o la profesora diga, yo tengo una duda, voy y trato de investigarla y trato de comprenderla, ¿no es cierto? Dice su compañera Gisi, es que yo estudio, bueno, tengo una duda, voy, la resuelvo y me salen cuatro. Es decir, siempre estamos en ese proceso de competir con nosotros mismos. Esas cuatro dudas que salieron, obviamente voy a intentar buscar la solución y quizás eventualmente me salgan nuevas dudas, pero en ese sentido yo estoy haciendo una comparación conmigo mismo. Estoy haciendo mi aprendizaje, mi conocimiento conmigo mismo. Y hay una autorreferencia. ¿Qué es lo que sabía? ¿Qué es lo que sé ahora? ¿No? Y
de la que comentaba su compañera Itzel era precisamente de la referencia o evaluación criterial, ¿no? Que es precisamente una heteroreferencia, que es aquella que se comparan los resultados de un proceso educativo, cualquiera que éste sea, con los objetivos previamente fijados, ¿no? Y con un conjunto de situaciones deseables que también están establecidas. Es decir, eh, bueno, hay una comparación de por qué el alumno o la alumna, de acuerdo a este canon, de acuerdo a esta marco de referencia con respecto a los objetivos del docente y con respecto a los objetivos de aprendizaje que debería de haber logrado el discente, ¿por qué no lo logró? Y en ese sentido, buscar estas estrategias, no para decir no lo logró, sino precisamente para decir, bueno, quizás esta parte que no logró fue porque yo no la expliqué del todo bien o porque no encontré la estrategia exacta para poder trabajarlo específicamente con este alumno o con estos alumnos, ¿no? Y en ese sentido, que, que comparamos pues, el rendimiento del alumno, ¿no? ¿Con qué? Pues con respecto a los objetivos que debería de haber alcanzado precisamente en este plazo, en este periodo, que por lo general tienen que ver con los resultados del programa de educación, ¿no? Y, eh, y pues que es eso, ¿no? Que deberíamos de haber logrado, pero esos conocimientos no se lograron por algo en específico, ¿no? Que tiene que ver entonces en este sentido con la responsabilidad del docente. Claro, dependiendo de en qué nivel estemos. Miren, la responsabilidad del, um, del docente va decreciendo en la medida en la que los alumnos cambian de nivel educativo. Por ejemplo, en el nivel de preescolar, nosotros como docentes somos 100% responsables, bueno, digamos que un 90% responsables del aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no es cierto? Es decir, los que tenemos niños en preescolar o los que quizás trabajamos con niños en preescolar, necesitamos hacer nuestra planeación. Pero además de nuestra planeación, necesitamos hacer nuestros juegos o esta parte lúdica. Pero además necesitamos bajar las estrategias para que ellos jugando aprendan cosas. ¿No es cierto? Es decir, tenemos mucha más responsabilidad. ¿Cómo enseño una letra? No me pongo en el pizarrón y les repito la letra y luego los hago que las repitan en todo el cuaderno, sino busco una canción, busco un juego, busco una alternativa, busco algo que haga que los niños en ese momento, en esa edad específica, puedan precisamente pues tener la atención necesaria, ¿no? Y eso sabiendo que los niños solamente te ponen atención 5 minutos y lo demás es para ellos juego, ¿no? Bueno, pues entonces aprovechar esos 5 minutos y jugar otra vez y aprovechar los 5 minutos y volver a jugar. Es decir, muchas estrategias que se utilizan dentro de este espacio educativo, ¿no? Es decir, los ponen a pintar, sacan objetos y los ponen a armar cosas. Es decir, la atención de los niños siempre está eh, ocupada, ¿no? Buscando estrategias diferentes. En la primaria pasa que los niños empiezan a jugar, pero en la primaria ya la atención del docente es más utilizando el pizarrón, ¿no es cierto? Ahí se escriben cosas, etcétera. El docente sí utiliza estrategias, pero utiliza más este tipo de enseñanza más eh,
kinestésica, hay más acercamiento a los niños, se les explica, es decir, hay un acercamiento más personalizado, ¿no? Y en el caso del bachiller, de la secundaria, los profesores ya se dedican un poco más a explicar de manera visual, ¿no es cierto? De manera visual, contando historias, leyendo, es decir, buscan ciertas estrategias que permitan que los muchachos puedan utilizar toda su capacidad cognitiva para resolver ciertas problemáticas dentro de la institución, ¿no? En el sentido educativo. Y en el bachillerato uno se libera un poco más, ¿no? Es decir, sí, hay que ir acompañando, pero el acompañamiento es más de construcción por parte de ellos, o al menos eso debería de ser, ¿no? Dejar ese proceso de acompañamiento en el sentido de que ellos construyan, porque están a un paso de salir a la vida real, ¿no? Muchos de ellos ya no estudian la universidad y entonces deben de poder tener las herramientas, ¿no? O las competencias para que ellos puedan, pues, resolver algunas complejidades de su vida futura. Y en la universidad, si se dan cuenta, o si nos damos cuenta, al principio era todo el profesor. Al principio, una compañera decía, es que al principio, lo que es primero, segundo y tercer cuatrimestre, eh, el profesor los lleva de la mano. El profesor es el que dice todo, es el profesor es el que los lleva. Los alumnos sí se les da esta proactividad, pero por lo general son pasivos. Cuarto, quinto y sexto es donde el profesor y el alumno se comparten la mitad del trabajo. Es decir, el profesor hace una parte y los alumnos se empiezan a participar, deben de empezar a proponer, deben de empezar a estar en desacuerdo, deben de empezar es decir, a participar. Hay más proactividad. Y el séptimo, octavo y noveno es responsabilidad total de los alumnos, ¿no? Y si nos damos cuenta, es lo que ha pasado, al menos en nosotros, ¿no? En este grupo en específico. Ahora nos toca mucho más trabajo en ese sentido de que ahora yo me hago responsable de mi conocimiento. Yo investigo, yo propongo, yo estoy de acuerdo, en desacuerdo con, me posiciono. Es decir, he ido evolucionando. Y en ese sentido estoy en esta comparación conmigo mismo, ¿no? Y en esta comparación quizás también de la evaluación criterial, ¿no? De un criterio. ¿Cuál es nuestro criterio de evaluación? ¿Quién me comenta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo final en estas materias? ¿No? Adelante, Avi. Pues como criterio de evaluación, pues serían las participaciones y en este caso pues vamos a hacer una exposición y pues sería algo así como un criterio de evaluación. Ujú. Em, y pues como objetivo tenemos mm, pues obtener el conocimiento Ok, para mm, obtener el conocimiento y aparte ser más, mejorar esa parte de, mm, como de expresar nuestra opinión, es decir, ya no, a lo mejor, pues, pues sí, ¿no? Ya no dando, digamos, como tal lo que dice la lectura que nos manda, sino desde ujú, nuestra propia perspectiva. ok, ok, muchas gracias, Avi. Es eso, ¿no? O sea, nuestro objetivo es alcanzar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Con qué criterios queremos alcanzar el conocimiento? Bueno, pues el conocimiento que podamos alcanzar, porque nos damos cuenta que el conocimiento es
infinito, no hay demasiado conocimiento y que siempre vamos a estar eh, en ese proceso de aprendizaje. Ahora, criterio de evaluación, como bien lo comentaba su compañera Abby, es que vamos a hacer estas participaciones, es un criterio de evaluación. Vamos a hacer una exposición, es un criterio de evaluación. Nos posicionamos en un pensamiento, es un criterio de evaluación. Es decir, ya ni siquiera estamos poniendo un tope en la calificación, ¿nos damos cuenta? Es decir, lo que me interesa no es la calificación, me interesa ese criterio de evaluación, cómo yo me desarrollo, me desenvuelvo frente a. En ese sentido, bueno, les digo, el profesor se va haciendo menos, digámoslo así, menos el que da todo para que dé parte a los alumnos o a las alumnas. Y en ese sentido podríamos tener una referencia de evaluación criterial, ¿no? Desde del bachillerato para abajo tendría que ser precisamente con respecto a los objetivos que se fijaron previamente en, en las situaciones de posibilidad de alcance deseables con respecto a los conocimientos. En el bachillerato le llamamos aprendizajes fundamentales o aprendizajes esperados. Y sobre ahí, sobre eso, necesitamos nosotros eh, eh, poner ese criterio de evaluación, ¿no? Y el segundo, pero antes, no sé si me voy explicando, si más o menos estamos en el mismo tono o hay alguna otra referencia. ¿No? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Todo bien, Rick. Ok, muchas gracias Itzel, muchas gracias Abby. Bueno, y la otra, que es en este sentido de comparación, que es la referencia a evaluación normativa, que tiene que ver precisamente con la comparación que se da en este nivel general o grupo normativo determinado. Es decir, ok, a ver, en IEDEP, ¿cuál es la calificación mínima para aprobar una materia? ¿Quién me dice? 6, ¿no? ¿El 6? ¿Están de acuerdo sus compañeras? Gise, Abby, ¿están de acuerdo? ¿No era un 7 o algo así? Era 7. ¿Quién da más? Bere, ¿usted sabe? ¿No? Gise, ¿Cuál fue la pregunta? ¿cuál es la calificación para que tú puedas, o la calificación mínima para que tú puedas pasar una materia en la licenciatura? Bueno, es que nos han dicho que con un 5 así, pero según yo es con el 6 también. Con el 7. Ok, bueno, ok, muchas gracias. Sí, la referencia de evaluación normativa es, por ejemplo, que tiene que ver con este determinado grupo normativo, con otros alumnos, con otros centros, con otros programas, con otros profesores, pero en este caso la normativa en nuestra institución es que puedes pasar en este sentido cuantitativo con un 7, ¿no? Con un 7. En otros espacios, eh, la calificación mínima probable es el 8. En espacios de maestría, la aprobación mínima es de 9. Es decir, tiene que ver con una referencia normativa, ¿no? Es decir, eh, también puede ser que dentro de la institución se ponga o se conjugue, digamos, o se realice una reunión donde se quede cuál es la calificación
mínima probable o si van a trabajar con una calificación cuantitativa o una calificación cualitativa, ¿no? Es decir, quizás lo que van a hacer es trabajar con proyectos y los proyectos van a tener una calificación y en ese sentido se va a trabajar para que los alumnos puedan obtener cierto conocimiento. Em, Se necesita una normativa para no caer en estas subjetividades. Por ejemplo, dice, aquí les voy a comentar algo que dice textualmente, dice, lo correcto es conjugar siempre ambos criterios para realizar una valoración adecuada, aunque en el caso de la evaluación de los alumnos, nos parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto de nuestra evaluación. Es decir, cualquiera de las dos referencias que hemos visto en la parte de arriba la podemos ocupar, ¿no? Aunque sería mejor la combinación, es decir, hablando de la heteroevaluación o hablando de la coevaluación o hablando de la autoevaluación. ¿Cómo nos evaluaríamos nosotros? ¿Por qué creemos que tenemos la calificación que tenemos? En ese sentido, hay una normativa, pero sería importante usar varias formas de evaluación, como lo hemos visto o lo hemos venido viendo pues en estos espacios de la evaluación, ¿no? Estas son otras herramientas que nos permiten precisamente pues, esta ayuda en el sentido de la evaluación, ¿no? Yo creo que para mí en este sentido de la comparación me gustaría más o aplico más en este sentido de la autorreferencia, ¿no? ¿Qué es lo que ellos conocen? Darles la oportunidad a que ellos defiendan su calificación, pero en ese sentido de saber por qué tienen la calificación. Fíjense, con esto voy a terminar para que pasemos al otro temita, si es que no hay alguien más que quiera comentar algo. Eh, ya les comenté que hice exámenes la semana pasada y que les pasé sus calificaciones o sus exámenes a los muchachos, a las señoritas, ¿no? En ese sentido de pensar que yo, alumno, puedo hacer que mi profesor o mi profesora me ponga la calificación que yo quiero y para eso veo a el que es superior o superiora de ese profesor. A mí me han pasado algunas cosas en ese sentido, de que los niños van y le hablan al director y le dicen, profe, es que mire, yo aquí tengo todas buenas y saqué 2. Entonces, ¿qué pasa? Y el profesor en ese sentido, también el director en ese sentido pues de dar la posibilidad de que ellos pregunten y dicen, bueno, yo no sé, tu profesor es él, ve y pregunta, ¿no? Y entonces ellas van y específicamente me pasó con una niña, ella fue y me dijo, profe, dice el director que me diga que por qué saqué esta calificación si yo tengo todas buenas. Y yo la observo y bueno, en este sentido de comparación y de autorreferencia, le digo, ok, mira, te explico. Y en esas imágenes le digo, mira, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Quieres que sigamos contando los aciertos? Todas estas saliste mal, ¿no? Dice, no, ya comprendí, profe. Muchas gracias. Es decir, no les digo,
porque así tiene que ser, sino intento buscar la manera de que ellas o ellos en este caso se den cuenta de que efectivamente no porque tenga todas palomeadas signifique que es solo una respuesta. Estamos acostumbrados en ese sentido. No hay una... En ese sentido estamos comparando también cómo es que se evaluaba y cómo es que se evalúa, ¿no? Es decir, una sola pregunta puede tener 7 palomitas, ¿no? Porque les pregunté, por ejemplo, ¿me puedes decir qué es un sistema operativo? Y mencióname 6 sistemas operativos que conozcan, ¿no? Y entonces, un sistema operativo es aquel que bla, 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 y tienen bien, ¡pum! Tienen bien, pero les faltaron 6 respuestas más, ¿no? Es decir, en ese sentido, hay, podríamos decir que estoy utilizando el sistema, el criterio de comparación por referencia, ¿no? Es lo que viene en el plan y programa y es lo que tendríamos que referenciar. Y ahí es que lo que tenemos que buscar, precisamente en este caso, para poder recuperar esa información. En ese aspecto, después de que en la siguiente clase, que fue lo que hice, bueno, vamos muchachos a resolver su examen. A ver, la primera pregunta. Y me dicen la primera pregunta y la contestamos. Es esto, esto, esto. Escríbanlo, por favor. La segunda pregunta, la tercera pregunta, la séptima pregunta, ¿no? Y recuerden, miren que habíamos hablado de los sistemas operativos. Ustedes sí me pusieron esto, pero esos son los que hacen los sistemas operativos, ¿no? Pero en realidad podrían haber puesto Windows y con Windows pasaban todos. Es decir, Windows 95, 98, bla, bla, bla. Y entonces ellos dicen, oh, sí es cierto, hay un sistema de comparación entre ellos mismos, ¿no? Se comparan entre ellos mismos. Bueno, no sé, más o menos me expliqué. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, muchas gracias, Avi. Gise, más o menos quedó disipada tu duda o todavía hay más dudas. Me parece que no, por el momento. No por el momento, no está disipado o no hay dudas. No hay duda por el momento. Ok, bueno, muchas gracias. Y bueno, nos pasaríamos a la otra lectura para hablarla de manera rápida. O déjenme ver. Dios mío, creo que llevamos... Bueno, llevamos una hora. Bueno, podríamos hacer algo. Hablamos de los conceptos básicos y de esa otra parte, de los conceptos básicos, de los programas y de la evaluación de los programas, ¿no? Si gustan, en la siguiente clase. No sé, para dar la participación ay, Dios mío. A Bere, no sé si quieres comentar algo, compañera Bere. ¿No? Creo que no. Bueno, entonces, ¿les parece que dejemos la lectura? Bueno, le demos una releída a la lecturita siguiente y la trabajamos en la siguiente semana. ¿Les parece bien? ¿Cómo le Sí, dicen Sí, en está bien. Ok, Itzel, ¿comentabas algo? no, dije que sí está bien. Ok, bueno, entonces le vamos a dejar aquí. Nos saludamos en la próxima clase. Ya solamente releer. Si pueden investigar algo, así como lo está haciendo, bueno, su compañera, bueno, en todas creo que están investigando sobre este sentido de
de los programas y de cómo se evalúan los programas, de, mm, de la evaluación en sí y de cómo se evalúan los programas, que ya vimos un poquito de la evaluación. Sería importante para que pudiéramos aumentar más el debate en la próxima clase. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense mucho, un saludo, no olviden que tenemos exposición el martes, allá nos saludamos y nada, tengan una excelente tarde. Nos vemos. Silvi, Hasta, gracias igualmente. hasta Hasta luego. luego, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.